personas que rezan para pedir protección y hay otras que rezan para pedir algo mucho más oscuro. Esta historia comenzó cuando una familia encontró una pequeña figura de un santo abandonado frente a la puerta de su casa. Estaba cubierta de cera negra, rodeada de monedas oxidadas, y tenía los ojos completamente tapados con un listón rojo. Pensaron que tal vez era una broma, y por tal motivo la tiraron a la basura. Esa misma noche, el perro de la casa comenzó a ladrar desesperadamente. Ladraba hacia el rincón de la sala, un lugar vacío. La noche siguiente, las luces empezaron a encenderse solas, y al tercer día, la hija menor despertó llorando. Decía que un hombre vestido de negro permanecía inmóvil junto a su cama. No me hizo nada, susurró la niña. Solo me dijo que viniera por lo que era suyo. Los padres intentaron ignorarlo, pero las cosas comenzaron a empeorar. Las fotografías familiares comenzaron a caer de las paredes. Se escuchaban golpes en la madrugada y cada mañana la misma figura del santo aparecía nuevamente frente a la puerta de la casa, aunque lo hubieran destruido el día anterior. Fue entonces cuando comprendieron que aquello no era una imagen de devoción, era una invitación, o quizá una advertencia. Porque cuando la fe se mezcla con la obsesión, el odio o la venganza, los símbolos sagrados pueden convertirse en algo muy diferente. Algo que no busca proteger, algo que busca cobrar. Esta noche conoceremos historias donde la oración se convirtió en ritual, donde los altares ocultaban secretos aterradores y donde la frontera entre la fe y la oscuridad desapareció por completo. Bienvenidos al episodio 20. Brujería con Santos. Historias de terror. Comenzamos. Hola familia, bienvenidos a Frecuencia Extra Normal, el espacio donde lo oculto y lo inexplicable cobra voz. Soy Víctor Vaca y hoy te traeré el 20º episodio de nuestra serie llamado Brujería con Santos, historias de terror. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque lo que escucharás podría estar más cerca de lo que imaginas. Familia Extranormal, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido en este lapso de tiempo que no hemos subido episodio? En mi caso me encuentro bien. La verdad con muchísimas ganas de grabar un nuevo episodio por cuestiones de trabajo, como ya les he comentado, por cuestiones de cierre de semestre y cuestiones personales no he podido grabar este episodio, que la verdad le tenía muchas ganas. En este caso vamos a hablar brujería con santos, historias de terror. Considero que es un tema impactante, aterrador, cuando una figura, como puede ser un santo, se utiliza para cosas malas, se utiliza para ritualizar la figura y con base a ella llegar a personas pensando que es algo bueno y realmente está trabajada para algo malo y hacerle el mal a un ser. Se me hace un tema aterrador, un tema bastante complicado, un tema sensible y espero lo disfruten muchísimo tanto como yo lo voy a disfrutar. Pero antes de comenzar a contar historias de esta índole, vamos a hacer familia los anuncios parroquiales.
Primero que nada, familia, si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Frecuencia Extra Normal. Recuerden que la extra normal es la pura X sin la E. También nos pueden encontrar de igual forma en TikTok. Ahí subimos a diarios, pues, shorts o reels, que son de las partes más interesantes de los episodios, para que si les gusta, pueden ir a buscar el episodio completo y escucarlo. También, familias, nos pueden encontrar en los medios audibles como son YouTube, Frecuencia Extra Normal, en Spotify, Frecuencia Extra Normal Podcast, y en Amazon Music, Frecuencia Extra Normal Podcast, ¿de acuerdo? Recuerden, familia, que toda esta ayuda nos sirve muchísimo, que ustedes le den seguir, que le den me gusta, que le den corazoncito. Nos ayuda a cada vez ir creciendo un poco más, llegar a más personas, que las redes sociales y los medios audibles nos comiencen a recomendar para poder alcanzar un mayor público y así poder traer un contenido de mayor calidad para ustedes. Otro anuncio parroquial, familia. Recuerden que en el podcast ya contamos de algún tiempo para acá con un patrocinador oficial. En este caso es Telulú. ¿De acuerdo? Es un té hecho a base de infusión de olón y flor de jazmín, endulzado con azúcar mascabado, hecho con agua alcalina y un toque de limón. No tiene ningún químico. Se alcanza bien porque estamos un poco oscuros. Pero quien guste probarlo lo encuentra en la brecha Guasave, en las tiendas principales. Y también lo encuentra aquí en Culiacán, alrededor de en CU y en las colonias que están alrededores. También lo pueden encontrar. La verdad está muy bueno, está muy rico. Estoy convencido que si lo prueban les va a gustar. ¿Sale? Es Lulu, familia. Familia, sin más preámbulos, vamos a comenzar a contar las historias que tanto nos gustan. En este caso, esta historia se llama El altar escondido en San Pascual. Es una historia ocurrida en Chiapas, México, aproximadamente en la década de los 90. En muchas regiones de México existe una diferencia muy clara entre la devoción popular y la brujería. La mayoría de las personas encienden una vela frente a una imagen religiosa para pedir salud, trabajo o protección. Pero algunas historias hablan de personas que intentaron utilizar figuras de santos para algo distinto, para controlar, para dañar, para obligar. La historia que escucharán esta noche fue contada durante años en una comunidad rural de Chiapas. En este caso, los nombres fueron cambiados con el tiempo. Los detalles variaron ligeramente entre quienes la narraban, pero todos coincidían en algo. En aquella casa había un altar que nadie debió tocar. Al principio de los años 90, una familia se mudó a una vieja vivienda ubicada en las afueras de una comunidad rural. La casa había permanecido vacía durante varios años. Los vecinos comentaban que la antigua propietaria era una mujer conocida por realizar trabajos espirituales. Nadie explicaba exactamente qué hacía, solo repetían una advertencia. Si encuentran algo enterrado, no lo saquen. La familia pensó que eran supersticiones, y durante las primeras semanas no ocurrió nada extraño. La vivienda tenía una habitación pequeña en la parte trasera. La puerta permanecía asegurada con una cadena oxidada. Cuando finalmente lograron abrirla, encontraron veladoras consumidas, fotografías antiguas, flores secas y un pequeño altar cubierto de polvo. En el centro de aquel altar había una figura religiosa y junto a ella se encontraban frascos, listones y papeles doblados. Todo parecía abandonado desde hace años. El padre de la familia decidió limpiar el lugar y fue entonces cuando comenzaron los problemas. La primera en notar algo fue la hija mayor. Despertaba todas las madrugadas exactamente a la misma hora, las 3 de la mañana. Siempre decía lo mismo. Hay alguien parado junto a la puerta. Los padres revisaban y nunca encontraban nada. Sin embargo, los despertares continuaron durante semanas. Después,
comenzaron las pesadillas, no solo en la niña, sino ahora toda la familia. Una noche, la madre se levantó para tomar agua. Al pasar frente al antiguo cuarto del altar, vio algo que la hizo detenerse. La puerta se encontraba abierta. Ella estaba segura de haberla cerrado. Miró hacia adentro. La figura religiosa seguía sobre la mesa, pero algo parecía diferente. No podía explicar qué. Solo sentía una incomodidad intensa, un miedo irracional. De inmediato cerró la puerta y regresó a dormir. Semanas después, mientras limpiaban el patio, encontraron varios paquetes enterrados. Dentro de algunos de los paquetes había fotografías de personas desconocidas, listones negros, velas consumidas y pequeñas figuras religiosas envueltas en tela. La familia, impactada y aterrada, decidió quemarlo todo. Los vecinos les dijeron que no lo hicieran, pero ya era demasiado tarde. Según los testimonios recopilados años después, fue entonces cuando comenzaron los sucesos más inquietantes. La familia escuchaba pasos en la madrugada, golpes en las paredes, murmullos imposibles de identificar. En varias ocasiones aseguraron encontrar veladoras encendidas en el cuarto, aunque nadie admitía haberlo hecho. Preocupados, buscaron ayuda de un anciano respetado de la comunidad. El hombre escuchó todo con atención y después pidió mirar aquel altar. Permaneció varios minutos observándolo, cuando finalmente dijo: Esto no era un altar común. Según él, la antigua propietaria realizaba rituales donde mezclaba elementos religiosos con prácticas esotéricas. Creía que ciertas imágenes podían servir como intermediarias para influir sobre otras personas. El anciano recomendó tirar todo del altar, pero también le dijo algo más, algo que los dejó sumamente impactados. Lo peligroso no son las figuras. Lo peligroso es la intención con la que fueron usadas. Durante varios días, realizaron oraciones y limpiaron completamente el lugar. Los objetos restantes fueron retirados y el cuarto permaneció completamente cerrado. La noche anterior, al desmantelar definitivamente la habitación, ocurrió el episodio que más recordó la familia. Todos escucharon un fuerte golpe proveniente del interior. Asustados e impactados, corrieron hacia la puerta. Al abrirla, encontraron el altar caído. La figura religiosa estaba en el suelo. Nadie pudo explicar qué había sucedido. No había viento, no había animales, no había nadie dentro. Tras retirar todos los objetos, los fenómenos cesaron. Las pesadillas desaparecieron y los despertares nocturnos terminaron. La familia continuó viviendo en la casa varios años más, sin experimentar nada nuevo. Sin embargo, jamás olvidaron lo ocurrido y nunca volvieron a utilizar aquella habitación para dormir. Lo inquietante de esta historia no es que existan altares, ni que existan creencias populares. Lo inquietante es cómo ciertas personas pueden atribuir poderes extraordinarios a objetos comunes y construir alrededor de ellos historias que terminan marcando a familias enteras. Hasta hoy, quienes cuentan este relato en esa región de Chiapas repiten la misma advertencia.
Si encuentras un altar abandonado, respétalo. No sabes quién lo hizo y ni para qué fue utilizado. Y aunque nadie pueda demostrar qué ocurrió realmente en aquella casa, los miembros de esa familia aseguraron durante años que, después de abrir aquel cuarto cerrado, nunca volvieron a sentirse completamente solos dentro de él. Hombre, familia, nada más de imaginarme todo lo que vivieron, todo lo que pasó por no respetar aquel altar, por removerlo y tirar las cosas, lo terrible que tuvo que haber sido vivir todo eso. Y aquí viene un tema bastante interesante y bastante polémico. Aparte de todo, qué duro y qué difícil debe de ser mirar que un ser querido como puede ser tu hijo comience a experimentar cosas, comience a mirar cosas, comience a sentir cosas y tú no poder hacer nada porque no te estás enfrentando a algo tangible, a algo que puedas tocar. Ahí debe ser un punto de inflexión muy canijo el que tu ser querido, como repito, un hijo, experimente todo esto y no poderlo ayudar. Por eso, familia, hay que respetar todo lo que nos encontramos y a todo lo que nos enfrentamos, porque no sabemos realmente cómo nos puede ir. Familia, vamos a comenzar con la segunda historia, titulada El altar de las fotografías. En este caso ocurrió en Veracruz, México, aproximadamente entre los años 80 y principios de los 90. Las historias más inquietantes sobre brujería en México rara vez comienzan con cráneos, cementerios o rituales extraños. A veces comienzan con algo mucho más cotidiano, una fotografía, una vela y la imagen de un santo colocado sobre una mesa. La historia que escucharás esta noche proviene de testimonios narrados durante años en una comunidad rural de Veracruz. Los hechos verificables son sencillos. Existió una casa, existió un altar, existieron varias personas que afirman haber vivido experiencias aterradoras relacionadas con él. Lo demás pertenece a los relatos de quienes estuvieron allí y precisamente por eso resulta tan inquietante. En el pueblo vivió una mujer conocida por realizar limpias y trabajos espirituales. Algunas personas acudían para pedir ayuda, otras para resolver conflictos familiares y algunas más, según los rumores, acudían para pedir algo más oscuro. La mujer tenía una habitación que casi nadie podía visitar. Los clientes esperaban afuera. Nadie tenía permitido entrar. Tras la muerte de la mujer, la casa quedó abandonada. Durante meses permaneció cerrada, hasta que un sobrino heredó aquella propiedad. Mientras limpiaba la vivienda, encontró la habitación. La puerta se encontraba asegurada. Cuando logró abrirla, descubrió algo sumamente extraño. Era un altar, pero no era como los demás. Se encontraba sobre una mesa varias imágenes religiosas, veladoras consumidas, flores secas y decenas de fotografías. Fotografías de personas, algunas muy antiguas. Otras eran relativamente recientes. Muchas tenían nombres escritos detrás. Algunas estaban atravesadas con alfileres y otras atadas con listones. Dentro de un cajón encontraron un cuaderno. No contenía hechizos ni símbolos extraños. Lo perturbador era otra cosa. Junto a muchos nombres aparecían anotaciones, fechas, direcciones, problemas personales
enfermedades, accidentes, separación, como si alguien hubiera llevado un registro detallado durante años. El sobrino, impactado, decidió ignorar todo aquello. Guardó los objetos en cajas, pensó en tirarlos después. Esa misma noche ocurrió algo que más tarde contaría a familiares. Asegura haber despertado alrededor de las 3 de la madrugada y haber visto una luz encendida en la habitación la cual se encontraba cerrada. Al día siguiente fue a revisar. Las cajas seguían donde las había dejado, pero una fotografía se encontraba fuera, sobre la mesa. Pensó que alguien la había movido. La volvió a guardar. Esa noche ocurrió exactamente lo mismo. Después de varios días decidió observar con atención una de las fotografías. Mostraba a un hombre desconocido. En la parte trasera había una frase escrita a mano. No me olvides. Nada más. Sin fecha, sin explicación. Esa noche soñó con el mismo hombre, parado frente a la puerta de su habitación, sin hablar, solo observándola. Los familiares comenzaron a notar cambios. El sobrino dormía poco, parecía agotado, nervioso y decía escuchar pasos detrás de la casa cuando estaba completamente solo. En una ocasión aseguró haber escuchado claramente una voz proveniente de la habitación, una voz que repetía un nombre una y otra vez. Intrigados, varios vecinos comenzaron a investigar las fotografías y entonces encontraron algo inquietante. Algunas correspondían a personas reales de comunidades cercanas, personas fallecidas años atrás. Otras habían abandonado la región y varias familias afirmaron recordar que, antes de ciertos acontecimientos trágicos, habían visitado a la mujer en busca de ayuda. Finalmente el sobrino decidió retirar todo: la fotografía, la veladora, los cuadernos y el altar completo. Después, según él, los ruidos desaparecieron, los sueños terminaron y la sensación de ser observado dejó de acompañarlo. Años después, la historia seguía contándose en el pueblo, no porque alguien hubiera demostrado que ocurrió algo sobrenatural, sino porque nadie logró explicar ciertos detalles. ¿Por qué había tantas fotografías? ¿Por qué tantas personas aparecían registradas durante décadas? ¿Y por qué algunos vecinos se negaban siquiera a mencionar aquella habitación? Hasta hoy, quienes recuerdan la historia repiten una advertencia: Ten cuidado con los altares que no conoces, porque a veces no da miedo por lo que tienen encima, sino por las personas que se arrodillan frente a ellos. y quizás lo más inquietante de todo es imaginar cuántas fotografías quedaron sin nombre, esperando en la oscuridad de aquel cuarto, como si alguien hubiera estado observando a todos en el pueblo durante años y tomando nota de cada uno de sus secretos. Jole, qué increíble historia familiar. Vamos a comenzar con la tercera historia, titulada El Santo Vendado de Catemaco. Ocurrió en Veracruz, México, y más o menos fue finales de los años 90. Las historias más inquietantes sobre brujería rara vez hablan de monstruos. Regularmente hablan de personas comunes, vecinos, familias,
Gente que una mañana despierta y descubre que algo en su vida comenzó a salir mal. Esta historia ha circulado durante años en la región de Catemaco, Veracruz. No existen pruebas de que los hechos sobrenaturales hayan ocurrido exactamente como fueron narrados. Lo que sí existió fueron las personas que contaron la historia. Todas coinciden en algo. Nunca debes llevarte a casa un santo que encuentres abandonado. A finales de los años 90, un hombre al que llamaremos Roberto trabajaba transportando mercancía entre varias comunidades rurales. Durante uno de sus recorridos se encontró una pequeña figura religiosa junto a un camino de terracería. Parecía antigua, estaba cubierta de polvo y tenía los ojos vendados con una cinta negra. La imagen representaba a un santo. No parecía valiosa, pero sí sumamente extraña. Cuando llegó a casa, mostró la figura a su esposa. Ella de inmediato quiso colocarla en una repisa. Sin embargo, una vecina que la vio reaccionó inmediatamente. Le pidió que se deshiciera de ella. Según aquella mujer, había escuchado historias sobre imágenes utilizadas en ciertos rituales. No afirmó que fueran ciertas, solo dijo: Hay santos que se veneran y hay santos que se usan. Roberto, incrédulo, se rió y decidió conservarla. La primera semana transcurrió con normalidad, pero al llegar la segunda y tercera semana comenzaron los sueños, siempre iguales. Roberto soñaba con una habitación oscura, una mesa, veladoras y varias personas arrodilladas. En el centro aparecía la misma figura, la del santo vendado. Una madrugada despertó sobresaltado. Juraba haber escuchado voces dentro de la casa. Envalentonado, tomó una lámpara y comenzó a revisar las habitaciones. No encontró a nadie, pero sí encontró algo extraño. Sobre la mesa, donde estaba la figura religiosa, apareció una fotografía. Nadie reconoció a la persona retratada. Nadie sabía cómo había llegado ahí. Días después, apareció otra fotografía y luego otra. Las imágenes eran distintas, personas distintas, pero todas tenían algo en común. En la parte posterior había nombres escritos. Algunos estaban tachados y otros rodeados con círculos. La familia comenzó a sentir miedo y decidieron guardar la figura en una habitación que casi no utilizaban. Cerraron la puerta con llave e intentaron olvidarse del asunto. Sin embargo, los ruidos comenzaron poco después. Golpes suaves, pasos, murmullos, siempre provenientes de aquella habitación. Una noche un familiar llegó de visita, sin conocer la historia, sin que nadie le contara nada. Al pasar frente a la puerta cerrada preguntó: ¿quién está rezando ahí dentro? La familia se quedó impactada, en silencio, porque dentro no había nadie. La experiencia que más aterró a Roberto ocurrió varios meses después. Despertó cerca de las 3 de la mañana y escuchó claramente pasos por el pasillo. Pensó que era alguno de sus hijos, pero los pasos eran lentos, pesados, como si alguien caminara descalzo. Lo siguió con una mirada
y vio una sombra detenerse frente a la habitación donde estaba guardada aquella figura. Finalmente, decidieron buscar ayuda. Un anciano de la región accedió a revisar la imagen, la observó durante varios minutos y dijo que no estaba maldita. No había demonios, solo hizo una pregunta. ¿Dónde la encontraron? Después explicó que algunas personas utilizaban imágenes religiosas dentro de rituales particulares. Según él, cuando esos objetos terminaban asociados a historias, temores o creencias intensas, muchas familias comenzaban a atribuirles fenómenos extraños. Su recomendación fue simple: devuélvanla al lugar donde vino. Roberto de inmediato llevó la figura al mismo camino donde la había encontrado. La dejó allí y se marchó. Nunca volvió a verla. Según la familia, los sueños desaparecieron con el tiempo y los ruidos cesaron. Las fotografías dejaron de aparecer. Décadas después, la historia sigue contándose en algunos pueblos de Veracruz. Nadie sabe cuándo ocurrió realmente. Nadie sabe si las fotografías aparecieron por sí solas o si hubo alguna explicación más sencilla. Pero quienes escucharon la historia de boca del protagonista recuerdan una frase que Roberto repetía siempre: lo que más miedo dio no fue la figura, fue sentir que algo quería que la conservara. Y hoy, cuando alguien encuentra una imagen religiosa abandonada junto a un camino rural, algunos ancianos todavía aconsejan dejarla donde está, porque nunca sabes quién la dejó allí ni para qué querían deshacerse de ella. Familia, vamos a comenzar la cuarta y última historia, titulada La capilla abandonada de San Bartolomé. Ocurrió en Puebla, México, aproximadamente en los años 80. En México existen muchos pueblos con pequeñas capillas olvidadas. Algunas quedaron abandonadas cuando la gente emigró. Otras fueron cerradas después de que ocurrieran sucesos difíciles de explicar. La historia que escucharán esta noche proviene de un conjunto de testimonios transmitidos durante años. Los hechos comprobables son pocos, y durante décadas la gente evitó acercarse al lugar después del anochecer. Los demás pertenecen a quienes aseguraron haber estado allí, y precisamente por eso sigue provocando escalofríos. La capilla se encontraba a las afueras del pueblo. Era pequeña, de adobe, con un techo de teja parcialmente derrumbado. En el interior permanecía una única imagen religiosa. Era un antiguo santo tallado en madera. Lo extraño era que la figura siempre permanecía cubierta por una tela oscura. Nadie recordaba quién la había colocado, pero nadie se atrevía a retirarla. Cuando los jóvenes preguntaban por qué estaba tapada, los ancianos respondían: hay cosas que es mejor no mirar. Los habitantes más viejos afirmaban que décadas atrás una mujer acudió constantemente a esa capilla. Llegaba sola, siempre de noche, y llevaba consigo veladoras. Decían que colocaban las imágenes frente al santo y permanecía horas rezando. Nadie sabía exactamente qué pedía, pero con el tiempo comenzaron a surgir historias. Personas que aseguraban sentirse observadas, vecinos que escuchaban rezos cuando la capilla se encontraba vacía, y viajeros
que evitaban pasar por el camino después del anochecer. Finales de los años 80, 3 jóvenes del pueblo decidieron entrar a la capilla una noche. Querían demostrar que todo era una superstición. Llevaron lámparas, una cámara fotográfica. La intención era simple: tomar algunas imágenes y regresar riéndose de los rumores. Dentro de la capilla encontraron el altar cubierto de polvo, veladoras consumidas y la figura del santo bajo la tela oscura. Uno de los muchachos sugirió levantar la cubierta. Los otros dudaron, pero finalmente aceptaron. Cuando retiraron la tecla descubrieron una imagen deteriorada por el tiempo. Nada más. No había nada sobrenatural. Sin embargo, uno de ellos comentó algo inquietante. Juraba que la expresión del santo parecía diferente a la que habían visto apenas segundos atrás. Los demás se burlaron, volvieron a cubrir la figura y abandonaron el sitio. Días después, revelaron el rollo de la cámara. Las primeras imágenes de la cámara mostraban la capilla, paredes, el altar, todo normal. Pero en una fotografía tomada frente a la figura apareció algo que los dejó inquietos. Detrás del altar parecía distinguirse una silueta. No era clara, no tenía detalles, solo una forma oscura. Pensaron que era un error de revelado, hasta que observaron la siguiente fotografía. La figura parecía estar más cerca. Intrigados, decidieron regresar, esta vez durante el día. Querían demostrar que había una explicación lógica. Llegaron a la capilla, revisaron cada rincón y no encontraron nada. Pero después sí descubrieron algo que ninguno recordaba haber visto antes. Detrás del altar había decenas de pequeños papeles doblados. Muchos contenían nombres, otros peticiones, y algunos simplemente tenían fotografías recortadas. Semanas después ocurrió el incidente que terminó convirtiéndose en leyenda. Uno de los jóvenes regresaba caminando cerca de la capilla. Era cerca de medianoche. Mientras avanzaba, escuchó una campana. Una sola vez, luego otra y otra más. El problema era que aquella capilla no tenía campana desde hacía décadas. El muchacho levantó la vista y aseguró haber visto una luz dentro del edificio. Pensó que alguien había entrado. Se acercó, miró por una de las ventanas y, según contó después vio algo que jamás olvidó. El altar estaba iluminado por decenas de veladoras y frente al santo parecía haber varias personas arrodilladas, completamente inmóviles. Asustado, corrió hacia el pueblo. Regresó al día siguiente acompañado por varios vecinos. La capilla estaba vacía. No había veladoras, personas o rastros de actividad reciente. Solo el mismo altar y la misma figura, cubierta por la tela oscura. Con el paso de los años, la capilla terminó cerrándose por completo. La estructura comenzó a deteriorarse y la mayoría de los habitantes dejó de acercarse al lugar. Sin embargo, la historia sigue contándose, no porque alguien haya demostrado que ocurrió algo sobrenatural, sino porque demasiadas personas afirman haber visto cosas parecidas: luces, escuchar rezos, sombras y una figura cubierta que nadie parecía dispuesto a descubrir por completo. Hasta hoy, algunos ancianos de la religión todavía repiten una advertencia:
Si alguna vez encuentras una villa abandonada en medio de la sierra, respeta lo que hay adentro, porque nunca sabes quién estuvo rezando allí antes que tú. Y según quienes conocen la historia, hay lugares donde el miedo no proviene de lo que ves, sino de la sensación de que, cuando entras, algo ya estaba esperándote desde mucho antes de tu llegada. Esta noche escuchamos historias que habitan en un territorio incómodo, un lugar donde la fe y el miedo parecen caminar por el mismo sendero. Pero hay algo importante que recordar. Los santos, las imágenes y los símbolos sagrados nacieron como expresiones de devoción, esperanza y protección. Sin embargo, a lo largo de los años muchas personas han intentado utilizarlos para fines muy distintos, para controlar, para vengarse, para obtener poder o para alimentar obsesiones. Y cuando el miedo toma el lugar de la fe, las consecuencias pueden ser devastadoras, porque el verdadero terror no siempre está en una figura sobre un altar. A veces está en lo que las personas son capaces de hacer cuando creen que cualquier medio está justificado para conseguir lo que desean. Las historias de esta noche nos recuerdan que los objetos no son quienes toman decisiones, somos nosotros. Y quizás la pregunta más inquietante no sea qué hay detrás de ciertos rituales, sino qué puede ocurrir cuando alguien está dispuesto a cruzar cualquier límite para sentirse escuchado. Esto fue Frecuencia Extranormal, donde exploramos los relatos más oscuros, los misterios más inquietantes y las historias que desafían toda explicación. Buenas noches. Y recuerda, no todo lo que parece sagrado es una señal de paz, y no todo lo que inspira miedo proviene de la oscuridad. A veces proviene del corazón humano. Bye, familia.